Pues vamos con la primera charla del día, que es la de Casto Rivadulla, que es una charla que se llama Chispas de Conciencia. Él me comentó bueno, les pedí a todos que me comentasen por email un poquito un resumen de su charla y bueno, ya veréis algunas de las cosas que me enviaron las voy a tener que leer textualmente porque todavía las estoy asimilando. Bueno, Casto nos va a hablar de cómo funciona el cerebro, principalmente de la electricidad. Sabéis que tenemos, pues, todavía no sabemos si son 85.000 millones o 86.000 millones. Millón arriba, millón abajo, miles de millones arriba, miles de millones abajo, de neuronas. Y a partir de ese planteamiento, pues vamos a ver cómo las neuronas codifican la información, cómo envían órdenes a los músculos y cómo podemos, a través de descargas eléctricas, controlar algunas de las cosas que hacemos. ¿Ya estás preparado, Casto? ¿Estás por aquí? Nos lo tenemos. Prepárate, porque un aplauso para Casto Rivadulla de la Universidad de La Coruña y del grupo Neurocom. Gracias. ¿Tiene sonido esto? ¿Se me oye? No. No se me oye. ¿Podéis activar el sonido? Ahora sí. ¿Sí? Ahí está. Casto Rivadulla. Buenos días. Por favor, pon el cronómetro a cero, chica de la tableta, que la veo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a los museos por organizar esto y a Huicho por invitarme a participar de esta historia. Estáis todos locos estar aquí un sábado que hace sol, que por fin hace sol y estamos aquí todos encerrados. Debíamos cambiarlo para el lunes, como decía alguien por ahí. Bueno, yo voy a intentar, y creo que el resto de los ponentes también, vamos a intentar que no os arrepintáis cuando esto acabe de haber pasado aquí la tarde. Yo voy a empezar enseñándoos algo que no ando enseñando por ahí habitualmente. Eso que veis ahí es mi cerebro. Ahí están mis pensamientos más profundos. De hecho, os puedo decir, y esto sí que lo sabe poca gente, este cerebro ya lo vio mucha gente, en realidad sí lo enseño bastante. Lo que no sabe mucha gente es que ese cerebro es un cerebro después de una noche larga y divertida. O sea que algunas de las neuronas no pasaron ese día. Ese cerebro tiene 85.000 millones de neuronas, igual que el vuestro. Igual que cualquiera de los vuestros, 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo, 85.000 millones de neuronas es lo que se calcula que tenemos. Antes de seguir hablando de mi cerebro y del vuestro y de los miles de millones de neuronas que tenemos, dejadme hacer un homenaje a este señor, que yo creo que se lo había que hacer mucho más a menudo, este señor de aquí, que es Santiago Ramón y Cajal, el único premio Nobel que tenemos en España y que ya se lo dieron hace 100 años, 110, en 1906. Y precisamente le dieron a Cajal el premio Nobel, al que probablemente en esta foto resulte más familiar, le dieron el premio Nobel por decir que las neuronas eran entes individuales, que cada una era única, de su padre y de su madre, conectada con otras muchas, miles de conexiones, pero que eran entes separados, cada neurona era una individual. Y además que las neuronas tenían no una estructura especializada, había partes distintas, unas zonas que recibían información, otras zonas que la integraban y otras zonas que la enviaban. Cajal las pintaba así, como veis aquí en esta parte. Además, Cajal era un artista, además de un genio como investigador, era un artista, hacía unos dibujos de la leche. Muchos de ellos se conservan todavía y hay una iniciativa para que el legado de Cajal sea considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Si queréis firmar, esa es la página web en la que tenéis que entrar y podéis firmar para que el legado de Cajal tenga la importancia que se merece. 85.000 millones de neuronas. 85.000 millones es un número muy grande, tan grande que estoy seguro, apuesto que no sabéis cuántos son 85.000 millones. Es una barbaridad de número. Estuve intentando buscar qué se le podía acercar para poner un ejemplo un poco más claro, y Amancio Ortega solo tiene 60.000 millones. Nada, no hay manera de encontrar algo que tenga esta magnitud. Si yo os pregunto cuántos segundos hay en 100 años, pensad un momento, ¿cuántos segundos hay en 100 años? Ahí sí que decís un mogollón de segundos. Bueno, la verdad es que en 100 años hay 3.153 millones de segundos. Es decir, si nos muere una neurona cada segundo, que es más o menos lo que se supone que nos muere,
y vivimos 100 años, nos quedarían todavía 81.000 millones de neuronas. Es decir, tenemos neuronas de sobra después de vivir 100 años para tener todas nuestras facultades mentales en perfecto estado, si no tenemos por el medio ninguna enfermedad. Eso también significa que Amancio Ortega puede estar tirando monedas de euro durante 100 años, una al segundo, y sigue teniendo un montón de pasta cuando acaba. Decía que lo importante, además de que son muchas, pero lo importante no es que sean muchas, sino que están conectadas unas con otras. Eso que tenéis ahí es una imagen de una neurona sola, y si hacemos en cualquier parte de esta neurona, nos acercamos y vemos lo que hay ahí, nos encontramos con estas pequeñas prolongaciones, estas pequeñas protuberancias, que es lo que llamamos espinas dendríticas. Y ahí es donde las neuronas se comunican unas con otras. Esas miles de conexiones que establecen unas neuronas con otras es donde realmente reside todo el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Todo lo que hacemos, todo lo que sabemos, lo que aprendemos, lo que olvidamos, lo que somos, lo que pensamos, viene determinado por cómo están conectados esos 85.000 millones de neuronas. Y se conectan ahí, en esas estructuras tan pequeñitas que llamamos sinapsis. Y como lo que hacemos, lo que somos, lo que pensamos, lo que aprendemos, lo que olvidamos está cambiando continuamente, nuestro cerebro también está cambiando continuamente. Esta es una imagen de un cultivo de neuronas y como veis las neuronas están continuamente emitiendo prolongaciones, intentando comunicarse con otras neuronas. Eso es lo que están haciendo. Cuando van, eso que veis ahí son neuronas, esto, son neuronas que van creciendo y van desplazando. Esto está a cámara rápida, no es cada segundo es una hora en la realidad. Pero eso está pasando ahora mismo en vuestras cabezas, a otro nivel, pero eso está pasando ahora mismo en vuestras cabezas. Se están formando conexiones nuevas. Cuando vosotros os vayáis de aquí a mediodía, ya sin esperar a la tarde, a mediodía vuestro cerebro será físicamente distinto al cerebro que teníais cuando entrasteis, porque ahora mismo en vuestra cabeza se están formando conexiones nuevas, conexiones que ya había se están haciendo más fuertes y otras conexiones se están haciendo más débiles. Y eso hace que cuando salgáis de aquí, algunos hayáis aprendido cosas, otros tengáis un cacao mental que no seáis capaces de explicar absolutamente nada, y incluso alguno que cuando entró sabía algo, cuando sale no sabe nada. Y para rematar toda esta historia inicial, esta primera parte de la charla sobre cómo está organizado todo esto, lo complejo que es el cerebro, además, estos circuitos que se forman a través de estas conexiones y que están cambiando continuamente, están conectados unos con otros. El cerebro, aunque cada parte del cerebro se dedica a una cosa más o menos concreta, todas las partes del cerebro están conectadas unos con otros. Esta imagen lo que representa son distintas, cada punto de estos representa un área cortical y los que están del mismo color es que están conectados unos con otros. Si veis, eso tiene forma de cerebro y finalmente lo que podemos decir con esta imagen es que todo en el cerebro está conectado con todo. Javier me parece que os va a hablar a continuación de cosas de estas, pero simplemente deciros que esto tiene como consecuencia que si nosotros manipulamos una zona del cerebro, eso puede tener consecuencias en otras zonas que no estamos tocando porque están conectadas, sino directamente, sí indirectamente. Resumiendo, 85.000 millones de neuronas con miles de conexiones con otras neuronas que se van rehaciendo en tiempo real y que forman redes de enorme precisión y complejidad. Es decir, tenemos un guirigay montado que es lo que intentamos entender que es nuestro cerebro. La única buena noticia en todo esto es que el sistema que utilizan para comunicarse las neuronas y para codificar la información es un sistema que conocemos bien, que nos es muy familiar, que es la electricidad. Cuando ponemos los documentales y vemos que siempre se ponen a las neuronas echando chispitas, las neuronas realmente echan chispitas, utilizan descargas eléctricas para codificar la información y para comunicarse. De tal forma que podemos decir que tenemos 85.000 millones de pilas dentro de nuestra cabeza. Y no es una forma de hablar, es literalmente cada neurona es una pila, tiene carga eléctrica. Si vosotros cogéis una de estas pilas, cualquiera, y le medís el voltaje con un aparato de estos que tenéis en cualquier supermercado casi, o en cualquier ferretería, veréis que tiene 1,5 voltios de diferencia de potencial entre el polo positivo y el polo negativo. Si hacéis lo mismo con una neurona, que se puede hacer,
no con un aparato de estos, hay que coger uno un poco más sofisticado, pero tampoco, al final la idea es la misma. Tiene que ser más delgado el cable porque las neuronas son más pequeñas y tiene que tener más precisión porque los voltajes son más pequeños. Pues mediríamos que el potencial de cada neurona es alrededor de 70-75 milivoltios. Lo que significa que con 20 neuronas, 20 neuronas, tenemos una pila. Y tenemos, recordad, 85.000 millones de neuronas. Tenemos pilas y pilas para dar y tomar dentro del cerebro. Bueno, esto es a lo que nos dedicamos nosotros en el laboratorio, a medir la actividad eléctrica de las neuronas, con estos cacharros que tenéis aquí, y lo que vemos es esto que os voy a enseñar ahora. Lo que vais a ver ahora es un registro, son 5 o 6 segundos de registro de la actividad eléctrica de un grupo de neuronas. En vez de medirlas de una en una, en este caso medimos varias a la vez. Esto que veis aquí, esta subida y esta bajada rápida, son esas descargas eléctricas que os digo que usan las neuronas para codificar la información. Son lo que llamamos potenciales de acción. Y no son ni más ni menos que en la pila lo que hace es descargarse y volverse a cargar inmediatamente en menos de un milisegundo. Un milisegundo es la milésima parte de un segundo, es decir, la neurona podría hacer esto hasta 1000 veces en un segundo. Fijaos, cuando le dé a la película, cada vez que veáis uno de estos hacia arriba y hacia abajo, es que la neurona generó una descarga eléctrica. Para haceroslo un poco más fácil, cada vez que la neurona genere una descarga eléctrica, vamos a pasarlo por un amplificador de audio y vais a oír un ruido, un pap. ¿Vale? Vamos allá. Eso que acabáis de oír, ese eso es la actividad eléctrica. Eso es la actividad eléctrica de 4 o 5 neuronas de un cerebro. Esto es la releche, ¿eh? Si pensáis lo que estáis viendo en este momento y lo que estáis oyendo. Ese cerebro estaba dentro de un animal. Y ese animal estaba haciendo cosas. Decía que las neuronas y los cerebros utilizan la corriente eléctrica. Ninguno de vosotros, ni siquiera esta fila de ahí de los ponentes insignes neurocientíficos, serían capaces de decirme de qué animal es esa neurona. No son capaces de decir si eso corresponde a una neurona de una langosta, a una neurona de un escarabajo o a una neurona de un humano. No hay forma así de primeras de saber de dónde es esa neurona. Ni siquiera son capaces de decirme, si yo les digo que esa neurona es una neurona de un gato, no son capaces de decirme de qué parte del cerebro del gato es esa neurona, si es de la parte de delante, de la parte de atrás, del medio, no son capaces de decir nada más. Y eso es importante saberlo, porque eso nos va a dar pistas de qué está haciendo esa neurona. De hecho, ahora mismo no sabemos qué está haciendo esa neurona. La neurona, en principio, está ahí generando potenciales de acción, no sabemos lo que está haciendo el animal. En este caso el animal no estaba haciendo nada, nada que nosotros sepamos. Nadie le mandó a hacer nada, estaba allí quieto y esta era la actividad que había en sus neuronas. Si el animal está como estáis vosotros ahora, esto es lo que está pasando dentro de vuestro cerebro ahora. Ahora fijaos, cuando le mandamos a hacer cosas a esta neurona o le mandamos a hacer cosas al animal, lo que ocurre. Yo os pongo solo el sonido. No se estropeó el altavoz. Esto es así. Hay un y de repente mucha más actividad. Esta es una neurona del sistema visual. El hecho de que sea una neurona del sistema visual ya nos da pistas de qué puede estar haciendo y de qué puede estar pasando. Bueno, pues lo que pasa es esto que vais a ver ahora mismo. Ahora vosotros vais a convertiros en sujetos experimentales y vais a estar haciendo lo mismo que hacía este animal. Y vuestras neuronas van a estar respondiendo igual que responden estas. Cada vez que ponemos un punto de luz, esta neurona, que es de la parte del cerebro que se encarga de procesar estímulos visuales, hace y descarga muchos potenciales de acción. Si cambiamos el estímulo visual,
cambia la respuesta de la neurona, porque en ese código es donde está la información que nos permite interpretar el mundo. Si cambiamos el estímulo, esos individuos de ahí ya saben, no es que lo sepan, es que están viendo el estímulo visual que le ponemos al animal. Vosotros lo vais a ver ahora. Fijaos que es... Bueno, ahí tenéis a todas vuestras neuronas haciendo pra, 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 pra. También todas vuestras neuronas visuales haciendo eso a la vez. Es importante tener información sobre de dónde son estas neuronas para poder interpretar sus respuestas. Si sabemos que son neuronas del sistema visual, entonces podemos saber qué tipo de estímulo visual está generando esa respuesta. Esa respuesta se puede generar en una neurona del sistema somatosensorial, de esta zona de aquí que se encarga de recibir la información táctil del brazo. Si yo hago esto en mi brazo, tendré neuronas aquí que están haciendo ahora pra, 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 pra en la corteza somatosensorial. Eso es una neurona. Con una neurona, y simplemente escuchando una neurona, si sabemos de dónde es, si sabemos cómo suele responder, podemos quitar alguna información. Como por ejemplo, si responde, cuál era la frecuencia de movimiento de esas barras. Pero no podemos decir nada del color sin ver el estímulo. No sabemos si el estímulo era rojo, verde, no sabemos nada del tamaño. Hay muchas cosas que no sabemos. Cuantas más neuronas metamos en el estudio, más seremos capaces de interpretar lo que están haciendo y lo que está pasando. Este es otro ejemplo. En este caso se están registrando 7 neuronas. Y esto es una rata que se va a mover, como veis por aquí, por este laberinto. Es una rata que son neuronas de una zona del cerebro que es el hipocampo, que es esta zona que tenéis ahí en medio del cerebro, que también tenemos aquí los humanos. Y estas células se llaman células de lugar, porque son unas células que nos ayudan a localizarnos espacialmente, nos dicen dónde estamos, nos permiten identificar si ya estuvimos en un sitio y descargan o generan potenciales de acción en zonas concretas. Cada neurona genera potenciales de acción en una zona. En este caso, como estaban midiendo la actividad de 7 neuronas a la vez, veis que el ruido es igual en todas. Lo que hacen es, dependiendo de qué neurona genere la descarga, la pintan de un color o de otro. Y de lo que se trata es que lo que encontraron esta gente es que estas neuronas, cada una responde en sitios concretos del espacio. Con lo cual, después de que la rata da un par de paseos por ahí, por esta pista, sin ver dónde está el animal y simplemente conociendo el patrón de descarga de las neuronas, seríamos capaces de identificar dónde está el animal. Simplemente con el patrón de rojos, verdes, azules y no sé cuántos, seríamos capaces de decir, si está respondiendo mucho la neurona que pintamos de azul oscuro, pues el animal posiblemente esté por aquí. Si es la que decidimos pintar de amarillo, entonces el animal está casi seguro aquí. Haciendo esto 2 o 3 veces sale con un porcentaje de acierto del 98%. Claro, esto es hacer trampa porque el sitio por donde se puede mover el animal es muy limitado. Fijaos que vosotros, que también tenéis neuronas de estas, habría que ver la actividad de millones de neuronas para ser capaces de deciros dónde estáis, o de decir dónde estáis en función de esa actividad. Pero en un ambiente muy controlado se pueden hacer este tipo de cosas. Podemos darle la vuelta a la tortilla y, en vez de coger la información e intentar decidir qué está haciendo el animal o qué estamos haciendo nosotros, seríamos capaces de introducir la información y recrear la situación o la vivencia que queramos. Si nosotros somos capaces, esto es un fotograma de la película Matrix, si nosotros somos capaces de generar respuestas eléctricas en las neuronas implicadas en reconocer a alguien, generamos ese mismo patrón de respuesta, pues vamos a evocar esa sensación. Vale,
Si las neuronas responden de una determinada forma, tenemos una sensación. Si hacemos que las neuronas respondan de esa forma, generamos artificialmente esa sensación. Para eso necesitamos muchísima precisión y estimular a la vez, de forma muy precisa, muchas neuronas. Y todavía no estamos en ese nivel. Sin embargo, se pueden hacer cosas como esta. Este es un experimento de hace unos pocos meses en el que a un ratón se le generaba un recuerdo. A un ratón se le convencía de que había estado en un sitio donde nunca había estado, o de que en un sitio había tenido experiencias malas. Es un experimento en el que el ratón, cuando entra en una zona, en una caja, se le da una pequeña descarga eléctrica, se tiene que ir al otro lado. Bueno, pues había ratones que nunca se les había dado descarga eléctrica, y estimulando determinadas neuronas que se sabe que están implicadas en esos procesos, pues se les convencía de que se le habían aplicado esas descargas eléctricas y escapaban de esa zona cuando realmente nunca les había pasado nada. Bueno, estos son electrodos. Eso que estamos hablando, eso que estoy diciendo de recrear y de crear sensaciones, no es algo que solo se haga con ratones sin memoria. Estos son electrodos, que son agujas muy finitas que se pueden meter dentro del cerebro, aquí las veis ampliadas, y generar pequeñas descargas eléctricas. Y esto se está utilizando en humanos, por ejemplo, para intentar curar, entre comillas, porque no se cura, la ceguera. Esto es una radiografía de un cráneo de un señor, y esto que tenéis aquí es un implante de un cacharro de estos, con múltiples agujas, metido directamente dentro de la corteza cerebral de ese señor. Este señor, que es ciego, tiene una cámara de vídeo, lleva una cámara de vídeo en las gafas, recoge la información, la envía a un ordenador que la codifica, y según el patrón de imagen que está viendo, está generando impulsos eléctricos que van directamente a la corteza cerebral de ese señor. Y ese señor, con esos electrodos colocados en la cabeza, es capaz de hacer esto. Ese es ese señor. Es decir, es capaz de conducir un coche sin estrellarse contra la pared. Tampoco es que sea capaz de conducir un coche por una autopista y con tráfico. El señor va diciendo que se da cuenta que no puede girar a la derecha porque ve algo que deben ser árboles, y se da cuenta cuando llega al final. Fijaos que funciona marcha adelante y marcha atrás. Es la leche. Volviendo, le volvemos a dar la vuelta a la tortilla y volvemos a registrar la actividad eléctrica. Esto que acabo de enseñaros, de que se usen y se metan estímulos eléctricos dentro del cerebro para generar sensaciones, también se recogen señales eléctricas dentro del cerebro y se sacan para generar lo único que puede generar el sistema nervioso, que es el movimiento. Fijaos que la única respuesta que sois capaces de dar ante cualquier estímulo externo es el movimiento de los músculos. No podéis hacer ninguna otra cosa. Cuando vosotros os escapáis del león que os quiere comer, del depredador, cuando queréis coger comida, cuando queréis comunicaros, lo único que hacéis es generar movimientos musculares. Lo que yo llevo haciendo desde que subí aquí arriba al hablar es generar movimientos musculares. No hay otra forma, el cerebro no tiene ninguna otra forma de generar respuestas que no sea moviendo músculos. Y tenemos una parte importante de nuestro cerebro dedicada a mover músculos, y a veces mover músculos, que es algo que nos parece trivial, se vuelve tremendamente complejo. Simplemente, antes de ir a la parte final, dejadme enseñaros esto. Esto es una rata que está anestesiada. Con esto lo que quiero enseñaros es que los músculos son simples efectores de las órdenes que le llegan del cerebro. Un músculo se mueve porque hay un nervio que le dice que se mueva, nada más. Un músculo nunca se mueve por voluntad propia, y lo que hace no sabe lo que hace. Un músculo no sabe, no tiene ni idea de lo que hace, simplemente el cerebro da las órdenes y los músculos se mueven. Esto que tenéis aquí no es un cerebro, estos son los pulmones, esto es el corazón, y esto es el diafragma. El diafragma es el músculo que separa cavidad torácica de cavidad abdominal y que se contrae y que permite que nosotros inspiremos aire. El diafragma, digo que es un músculo y se contrae porque hay un nervio, que es el frénico, viene por aquí, que lo inerva, y cada vez que los centros respiratorios que están en el sistema nervioso central generan estas descargas y estos potenciales de acción, el frénico se lo dice al músculo y el músculo se contrae. Si nosotros cortamos este músculo de aquí, el frénico, y se une con el músculo que mueve el brazo,
¿Qué es lo que se hizo en esta rata? En un experimento que no tiene nada que ver con esto, con lo que estoy contando, pero era parte del experimento, era eso. Esta es una rata que está anestesiada. Vais a ver lo que pasa en cuanto empiece la película. Este músculo, este nervio que viene por aquí, se cortó y se unió al nervio que controla el movimiento del brazo. El brazo se mueve cada vez que la rata respira. La rata sigue respirando porque el otro frénico está intacto y le llega para respirar. Fijaos, el músculo se mueve, le están llegando órdenes del sistema nervioso y el brazo se mueve sin sentido, continuamente. Y cuando la rata está despierta y aumenta su frecuencia respiratoria, el brazo se mueve más rápido. La rata, yo no sé si pensará en algún momento por qué se me mueve este brazo o no, pero el hecho es que el brazo se mueve, el músculo no piensa, el músculo es simplemente un efector. Y eso supone un problema cuando los músculos no le llegan las órdenes. Por eso decía que esto de mover músculos, que nos parece una cosa trivial, se vuelve muy complicado cuando la información entre el sistema nervioso central y los músculos se corta de alguna forma. Una forma es una lesión a nivel de la médula espinal. Y cuando esto ocurre, una de las alternativas que se están estudiando y que se están haciendo es la de obtener información del sistema nervioso central y pasarla a algún mecanismo que genere el movimiento. Fijaos, cuando digo obtener información del sistema nervioso central, si alguien tiene una lesión en la médula espinal, su cerebro, su corteza cerebral funciona perfectamente. Su corteza motora, ser capaz de elaborar las órdenes para generar... Quedan 5 minutos, fíjate bien. Las órdenes que se generan en la corteza motora para crear el movimiento son fantásticas, no tienen ningún problema, se siguen produciendo igual de bien. El problema es que esas órdenes no son capaces de llegar a los músculos. Entonces, si registramos muchas neuronas en la corteza motora, que es esto que se está haciendo aquí, cogiendo todos estos potenciales de muchas neuronas a la vez, somos capaces de pasarlas a un robot. Este mono tiene unos electrodos en su corteza motora, por aquí se ve un cable que sale, y con el pensamiento está moviendo este brazo. El pensamiento del mono se pasa a un ordenador, ese ordenador lo interpreta y lo traduce en movimiento del brazo. A este mono no le pasa nada en sus brazos se le mueven perfectamente, simplemente para que no coja la gacharra con los brazos, se le meten dentro de unos tubos para que no pueda hacerlo. Pero lo está moviendo con el pensamiento. Esta señora está haciendo exactamente lo mismo. Aquí tenéis los electrodos que tiene metidos dentro de la cabeza y eso es un brazo robótico que esta señora está moviendo con sus pensamientos. Esto es como aprender a andar. Uno no nace aprendido, tiene que aprender a andar. Pues esta señora también tiene que aprender a mover su brazo. Es un brazo nuevo que tiene que aprender ella y el ordenador a coordinarse y saber cómo son estos movimientos. Por eso los movimientos parecen un poco rudimentarios al principio, van mejorando con el tiempo. La cara de felicidad de la señora cuando se puede comer ella un cacho de chocolate sin que nadie se lo dé en la boca es espectacular. Este es un ejemplo de uno que salió hace un mes y poco, en el que directamente, en vez de pasar las órdenes del cerebro a una máquina, se intentaban pasar las órdenes del cerebro a los músculos de la persona. Se colocan unos electrodos externos en el antebrazo de la persona y veis que está moviendo el brazo. Está moviendo el brazo generando el movimiento en la corteza cerebral, pero sin conexión directa. La conexión es a través de cables artificiales. Esto tiene muchos problemas, muchos más incluso que los de los brazos mecánicos, pero bueno, que se puede hacer, que es una prueba de que esto es una de las posibilidades de para qué sirven todas estas cosas que hacemos de registrar potenciales, de registrar cosas. Y como curiosidad última, debo andar por 2 minutos, bueno, sobra tiempo. Como curiosidad última, esta rata se está registrando la actividad de su cerebro y se le está pasando esa actividad a esta otra rata. Esto es la telepatía. Si le cortamos los cables y lo hacemos wifi, esto es telepatía. La rata de este lado se le dice dónde está la comida porque se le enciende una lucecita. Hay dos palancas
la comida está detrás de una. Si el animal pulsa en la correcta, entonces le sale la comida. Si pulsa en la otra, no le sale comida. Se enciende una luz en la palanca que tiene la comida. La rata de este lado, como la ve, pues pulsa y le sale. Y la del otro lado, en el que la comida está en el mismo sitio, acaba siendo capaz de interpretar las señales que le llegan de la rata 1 y en función de eso se da cuenta de que cuando la comida está a la izquierda, la señal que le llega es de un tipo, y cuando la comida está a la derecha, la señal que le llega está en el otro lado. Y esto es todo lo que quería contarles. Simplemente agradecerles una vez más que estén aquí y decirles que la ciencia es importante y que no se olviden de transmitirlo por ahí. Muchas gracias. No te vayas, que vienen las preguntas. Bueno, ahora viene el turno de preguntas. Ya se quería ir, Casto. Entonces hay un par de micrófonos por ahí. Yo la verdad es que no veo. No sé si podéis poner un poquito de luz de sala para ver quién levanta la mano, y quien tenga preguntas, que levantad las manos y os harán llegar un micrófono. ¿Quién tiene alguna pregunta para Casto? Por allí veo alguna. Allí veo una mano alzada, allí en este lado al fondo. Y ahí hay otra. Y ahí hay otra, pues allí mismo. Empieza por ahí, venga. Preguntas breves. Hola, quisiera saber qué esperanza de vida tiene una neurona. ¿Perdón? Esperanza de vida tiene una neurona. 100 años. Pero, ¿y por qué razón mueren? Quiero decir... A ver, hay muchas razones por las que pueden morir. Cuando tú naces tienes muchas neuronas y durante los periodos iniciales de vida todas estas neuronas tienen que conectarse unas con otras y ahí se mueren muchas. Hay una competencia, realmente es una competencia brutal por encontrar conexiones y por formar parte de esos circuitos. Y si no encuentras, si tus amigas no te quieren, tus amigas neuronas no te quieren y no formas parte de ningún circuito, te acabas muriendo. Y eso depende de muchas cosas. Y después hay otros procesos de muerte celular programada y después se pueden morir pues porque uno tiene una vida poco sana, porque hay tóxicos que afectan al cerebro y que pueden provocar muerte neuronal, y después están todas las enfermedades que conocemos neurodegenerativas que también provocan muerte neuronal. Pero en principio las neuronas te tienen que durar hasta el final. Creo que en este lado de aquí había una mano alzada. A ver si le llega el micrófono. Y al fondo también, sí, levantas. Está subiendo el primero. Bueno, vamos por este lado, por aquí. Creo que hay dos micros, ¿puede ser? Uno arriba y otro abajo, vale. ¿Y el de abajo dónde está? Eso. El de abajo está subiendo arriba. ¿Y el del primero está bajando? Bueno, estamos llegando a este momento. Que los micros se van a cruzar en algún momento. Y no sé qué sale del cruce de dos micros. No, tiene que ser con micrófono porque si no, no sale en el vídeo. Ahí llega el micrófono. Mira, muy corto. ¿Qué son las ondas cerebrales? Porque he oído hablar de estas ondas alfa y beta, estas cosas. ¿Qué tienen que ver con lo que has contado? Estos potenciales que generan las neuronas, a veces los generan de forma todos a la vez y de manera oscilatoria. Cuando tú estás durmiendo, por ejemplo, esto que veías aquí de pra, es cuando estás despierto. Cuando estás durmiendo, tu cerebro hace pra, más rápido, mucho más rápido, pero pra, rítmicamente sin que haya un estímulo externo. Eso son las ondas cerebrales. Además lo hacen muchas neuronas a la vez y se registra con el electroencefalograma. Si os hicieron un electroencefalograma alguna vez, como lo hacen todas a la vez, pues salen esas ondas. Si lo pones en un papel, te aparece una onda, por eso se llaman ondas cerebrales. Tienen distintas frecuencias, depende de lo que estés haciendo. Cuando estás despierto las frecuencias son más rápidas, cuando estás dormido las frecuencias son mucho más lentas y esas son las ondas cerebrales. ¿Ya tenemos micro en el piso de arriba o no? La verdad es que yo con las luces no veo. Ahí hay una persona que quiere hablar. Por aquí. Y aquí también. Aquí delante de todo también. Creo que por ahí primero. Ya nos coordinamos, Casto y yo. Perfecto. Sí, yo te voy a poner así la mano, si no se ve nada, ¿eh? Sí, buenos días. ¿Este señor que se le puso el implante visual veía previamente a su ceguera o era ciego de nacimiento? Sí, no, ese señor veía. Ese señor es un señor que perdió la vista, llevaba, en este caso eran como 15 años sin ver. Eso es importante, efectivamente. Es importante desde los dos puntos de vista. Si uno ya vio, es más fácil reaprender a ver.
pero a la vez, si te lo hacen de pequeño, también es más fácil. Si no viste nunca, entonces cuanto antes te lo hagan para que tu cerebro, que es mucho más plástico, seas capaz de ver. Esto, el ejemplo más clásico de esto, que a lo mejor es menos espectacular porque estamos más acostumbrados ya a él, son los implantes cocleares. Las personas sordas que llevan implantes cocleares no lo llevan metido directamente en la corteza cerebral, lo llevan en la cóclea, pero son células nerviosas donde está conectado el implante. Y es eso. Si tienes el problema de mayor, pues recuperas bien porque ya sabes oír, porque no solo aprendemos a andar, también tenemos que aprender a oír, tenemos que aprender a ver, tenemos que aprender a todo. Nuestro sistema nervioso no sabe nada. Si cogéis un niño recién nacido, es como, voy a decir una barbaridad, es casi un cacho de madera, no hace nada, absolutamente nada. Su sistema nervioso no sabe hacer nada, no sabe moverse, no sabe ver, no sabe oír, no sabe nada, no sabe sentir, y todo eso se aprende. Entonces, si nunca oíste, cuanto más pequeño te lo hagan, más plástico es tu cerebro, porque vienes preparado de serie para llenarlo de cosas. Y si oíste, pues de mayor también puedes recuperar todo eso. Este señor ya había visto, sí. Creo que por aquí delante. Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué cuando sufres una amputación de un miembro, ya sea un dedo, una mano o tal, por qué luego tienes la sensación de lo de que ya creo que lo llaman miembro fantasma, como que sigue ahí? Porque en realidad tú lo que sientes no es tu brazo. Por lo que sientes que te tocan el brazo, no es porque te tocan el brazo, es porque hay unas neuronas en tu corteza cerebral que generan respuestas. Y esas neuronas, aunque a ti te corten el brazo, esas neuronas siguen estando ahí. Y tú aprendiste que cuando esas neuronas responden es porque te están tocando el brazo. Entonces, si esas neuronas siguen respondiendo, tú notas que te están tocando el brazo aunque no tengas brazo. O sea, al final tu cerebro es el que determina qué es lo que tú sientes. Y tú aprendiste durante muchos años que esa actividad cerebral se correspondía con que me están tocando el brazo. Y eso está ahí. A veces se forman conexiones, el hecho de verlo y de ver que no lo tienes te ayuda a que esas conexiones en la corteza cerebral se vayan modificando y no aparezca el miembro fantasma, pero cuando apareces simplemente tiene que ver con esas cosas. Las conexiones no cambiaron lo suficiente y siguen generando esa sensación de que el brazo está ahí. Bueno, ya no tenemos tiempo para más preguntas. Yo me quedo solo con un detalle, el año 1906. O sea, no solo Estrella Galicia, no solo el Depor, sino Premio Nobel Ramón y Cajal. O sea, es el mejor año del mundo, ¿eh? Muchísimas gracias, Casto. Tenemos 5 minutillos entre cambio y cambio.